Un par de aclaraciones. La primera, yo no soy Greg. Greg es Greg y yo soy Jorge. Viene una transición. No sabemos qué vendrá en el futuro, pero por hoy no va a haber cambios. Seguiremos lo que esta iglesia ha venido haciendo siempre, que es glorificar el nombre de Dios, esforzarnos por aprender su palabra y por alcanzar a otros más. Repito, recuerdos. Hace 18 años que Greg me permitió predicar por primera vez. Estaba menos nervioso que ahora. Pero bueno, vamos a lo que es, por favor. Estábamos revisando lo que es la vida de David y sobre todo en este sentido el poder encontrar los ejemplos de lo que debe ser para nuestra vida. Y precisamente todos estos acontecimientos Dios los ha puesto en una sincronía divina, porque justamente los temas que habíamos tratado eran acerca de esto, de la transición, de momentos complicados, difíciles, en los que de alguna manera se tenían que tomar decisiones. Y David estaba enfrentando por primera vez, hablamos ya de lo que es 2 Samuel 6, 7 y algunos otros libros más, lo que era verdaderamente hacerse cargo del reinado. Ya había pasado la muerte de Saúl, ya él había logrado unificar a las 12 tribus, a las tribus del norte con las tribus del sur, y le correspondía, después de haber reconquistado Jerusalén, hacer la reconstrucción y la construcción de lo que se le llamó en su momento la ciudad de David. Después la conocíamos ya como la ciudad de Jerusalén. Después de algún tiempo de estar en ese sentido, David se acordó de algo que era primordial, que había sucedido 70 años antes de ese momento y que no era prácticamente su responsabilidad lo que sucedió, pero sí lo que tenía que él hacer para lograr que ese acontecimiento negativo se convirtiera en algo que trajera gozo y paz y unidad a su pueblo. Leemos en el Éxodo 3:5 una frase importante que quiero que quede grabada por hoy, porque es parte de lo que nosotros debemos de comprender respecto a nuestra responsabilidad en la que nos encontramos cada día al tratar de enfrentar o de acercarnos a Dios. Éxodo 3:5 tiene una frase que todos conocemos y este es en el momento en el que Moisés estaba frente a la zarza ardiente, esta que a pesar de tener fuego no se quemaba y que sabemos todos que era la presencia de Dios. Dios le dice esto y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Nosotros tenemos que ver lo que nos corresponde hoy día y esta expresión de Tierra Santa es lo que hacemos cada día cuando nos tratamos de acercar a Dios, se hace en particular en oración, se hace tratando de leer su palabra, acercándonos a su legado o en comunidad, como iglesia. Finalmente la representación es la misma, es un momento en el cual nosotros nos acercamos a Dios y tenemos que tomar esto como cosa seria, no es un juego, no es algo que debemos dejar a la ligera, sino por el contrario, hay que poder encontrar, buscando cuáles fueron sus ordenanzas y cumpliendo con ellas para que nos suceda bendición y no maldición. Quisiera yo hacer un poquito de preámbulo acerca de lo que es nuestra actitud cuando nos presentamos a nuestro Dios y que de alguna manera me trae a la mente lo que son acontecimientos justamente alrededor de la vida de David. Y como les decía, un hecho que aconteció antes de lo que él siquiera pudiera haber imaginado porque no había nacido. 70 años antes de su reinado, esto quiere decir probablemente entre 35 años antes de que él naciera. Eh, Hubo un momento especial en el que el pueblo de Israel, como lo conocemos ya, después de olvidarse de todo lo que Dios les daba y de las bendiciones y de la forma en la que Dios bendecía al pueblo, empezaron a tomar actos que para ellos eran lo normal. En el 1 Samuel, todo el capítulo 4, leemos un hecho que al final desemboca en una tragedia que incluso le significa una maldición total a una persona, el hombre más triste en la Biblia que se llama Icabod. El pobre Icabod
resultó tener ese nombre porque nació justamente en el momento que la palabra dice, traspasada ha sido la gloria de Dios. Fue el momento en el que fue robada el arca del pacto. Pero no fue robada porque los filisteos hayan llegado al templo dentro de él y se las hayan llevado. Fue robada por el descuido de su pueblo y porque empezaron a tomar actitudes que estaban mucho más ligadas hacia sus deseos, la forma en la que manejan su relación con Dios y al final de cuentas cómo pretendemos en la carne utilizar lo divino. En ese momento, no lo vamos a leer porque son pasajes largos, se los comento simplemente. Estaba el pueblo de Israel en un lugar muy especial que se llama Ebenezer. Ebenezer había sido el sitio donde tiempo antes habían tenido una gran batalla contra los filisteos y Dios les había dado el triunfo. Y por eso llamaron ese lugar Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Dios. Y no fue un limitante de tiempo decir hasta aquí, o sea, ya nomás no, es hasta en estas cosas Dios nos ayudó. Cuando estábamos totalmente sobrepasados por el enemigo, Dios nos ayudó también en esto. Estando en ese lugar, años después, este pueblo de Israel, que toma las cosas divinas como de repente nosotros las tomamos, se enfrenta a los filisteos y hay una batalla donde son heridos 4,000 de los israelíes, pierden esa batalla, salen huyendo, y en ese momento, adivinen que es lo primero que piensan, sacando las evaluaciones del por qué nos fue mal, por qué perdimos. A los ancianos se les ocurre decir, ¿saben qué? Pues tráiganse el arca, pongámoslo en medio de nuestro campamento y por la presencia de Dios que está ahí nos va a dar el triunfo. Sin consultar a nadie, sin hacer nada, fueron por esa arca, se trajeron a 2 de sus grandes protectores, los hijos del sacerdote Elí, 2 hombres bien cercanos a Dios, corruptos, adúlteros, ladrones, sí, sacerdotes, pero totalmente corrompidos en la carne. A esos 2 se los llevaron como guardianes del arca. ¿Qué sucedió en medio de todo esto? El pueblo de los filisteos sabían del poder de Dios y en el momento que escucharon la gritería que venía trayendo el arca alrededor de todos estos hombres de Israel, en ese mismo momento ellos temieron, los filisteos sabían perfectamente del poder de Dios y al igual que los israelíes no sabían que la presencia de Dios no estaba ahí, simplemente es un símbolo de Dios. ¿Qué sucedió? Que el hecho en el que tomaron a Dios como un amuleto, haciendo que funcionara como algo que les pudiera potencializar sus deseos, no sucedió. Los filisteos los derrotan y el arca es tomada. El arca llega al pueblo de los filisteos, ahí mueren los 2 hijos de Elí. Elí al escuchar esta noticia muere también. La nuera, estando embarazada, escucha la noticia y en ese momento da a luz. Y da a luz justamente a ese pobre jovencito que llevó por nombre Icabod. Pero eso es simplemente el principio de una reflexión acerca de lo que sucede en nuestras vidas. Para el pueblo filisteo no fue nada bueno también tener el arca. La tuvieron alrededor de 6 meses por ahí, 6 meses en las que sus dioses fueron destruidos, sus cosechas fueron arrasadas, la mayoría fueron heridos por tumores y bueno, pues evidentemente después de tan buenos resultados que tuvieron, decidieron devolver el arca al pueblo de Israel. La llevaron a un pueblito cercano que pertenecía a Judá y la llevaron en un carro nuevo, porque pues, los sacerdotes de ellos les dijeron, pon ofrendas, pon oro, pon todo lo que puedas, por favor, para que Dios se calme, regrésales ya esto a la gente que la acepta. Regresaron el carro nuevo, llegó a un lugarcito también cercano, como les decía, un pueblo de la tribu de Judá. Y la gente de la tribu de Judá se puso llena de júbilo porque reconoció que el arca estaba de regreso. Pero seguían todavía en esta parte de no entender lo que significa la reverencia de estar junto a Dios, de estar en su presencia. Ellos, al recibir esta arca, simplemente todos llegaron y vamos a destaparla porque algo adentro habrá. ¿Y qué sucedió cuando la destaparon? Murieron 52,600 y algo, porque el número está exacto de personas. En ese momento, en el mismo instante que abrieron el propiciatorio, que es la tapa del arca, ahí es que murieron. Y el arca no tiene otra cosa adentro más que las tablas de la ley de Moisés, los 10 mandamientos están ahí.
Está una urna de oro que tiene el maná y está también la vara de Aarón que reverdeció. Dios no está ahí, pero ellos lo tomaron como un hecho de que la presencia de Dios estaba ahí dentro y lo querían conocer. Eso es lo que sucedió. Y ese es el antecedente que tuvo. Y repito, después de algunos años, David se acuerda que el arca ya no está en el lugar que le corresponde y él decide ir a buscar esa arca. Los hechos se marcan muy bien. Repito, todo esto es un relato entre 2 de Samuel, capítulo 6, capítulo 7, Primera de Crónicas, capítulos 13, del 15 al 17, y luego el capítulo 22, el 28. Es un relato muy largo. Recordemos también que el libro de Samuel 1 y 2 nos relata prácticamente hechos, y las crónicas nos relatan los detalles. Por ahí es donde podemos empezar a encontrar un poco de luz para saber qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar. En ese momento, entonces, encontramos ya una situación realmente muy similar a lo que en este mundo y hoy en día estamos tomando en cuenta en cuanto a lo que sería la gloria de Dios. Vemos que lo utilizamos como un objeto. ¿Cuántas veces no nos encontramos gente que trae, y sin criticar, de verdad no es crítica en este sentido, es más un punto de reflexión, gente que trae su pececito y que cree que con esto es suficiente, gente que se acerca a Dios sin respeto, y no me refiero tan solo al vestirse o no, porque eso será ceremonialismo, no realmente respeto. El respeto va más ligado hacia la manera en la que te acercas de Él y qué es lo que esperas que se va a detener. Es simplemente para muchos un ornamento, lo que tenemos ahí, un amuleto, y lo manejamos en el menor de los cuidados. Ahora bien, también vemos que el hecho de acercarse a Dios sin conocer qué es lo que sucede, como en el caso de los filisteos, pues simplemente va a traer condenación. Cuando nos acercamos a las cosas sagradas sin que nosotros estemos santificados, y ahí, ojo, acerca de el por qué y cómo se dan las cosas, nos va a traer siempre maldición. Para el que no es santo y se acerca a las cosas sagradas, algo malo va a suceder. Para los que ya somos santos, cambias totalmente la situación. Recordemos bien en nuestro corazón qué significa ser santos. No significa ser perfectos, significa tener a Cristo en nuestro corazón y de poder tener a su Espíritu también ahí. Ahora bien, hay algo muy importante. La actitud del pueblo que recibe esta arca, como les decía, pues también nos muestra una falta completa de respeto por las cosas de Dios. En el momento que ellos la recibieron y trataron de buscar qué era lo que había adentro. 70 años después, David recordó que estaba el arca olvidada, probablemente ya muy llena de polvo y demás, y se le ocurre el traerla nuevamente al pueblo, a la ciudad de Jerusalén, al lugar donde él tenía ya su ciudad. Podríamos pensar que, bueno, en este caso, por fin alguien se acordó de que la gloria de Dios había sido traspasada y que había que devolverla al pueblo. Ojo, la gloria de Dios fue traspasada. Y sí, efectivamente, había necesidad de traerla hacia nosotros. Pero aquí es donde empezamos a encontrar en el relato cosas que son realmente importantes. Vamos a leer segunda de Samuel, versos del capítulo 6, versos 1 al 5. Capítulo 6, segunda de Samuel 6, del 1 al 5, por favor. Y dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca,
Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. El cuadro, si no lo podemos imaginar, pues es muy claro. Hicieron un carro nuevo, rindiéndole un poco de tributo a Jehová, porque bueno, necesitaba un transporte no cualquiera, no usado, lo hicieron un carro nuevo, venían cuidando el arca, los dos que habían sido sus custodios en alguna manera, los hijos de Abinadab, uno iba al frente guiando el camino por donde estaba, el otro iba cuidando ahí a los lados para ver que no pasara nada, y David con 30,000 hombres atrás de todo esto y alrededor de ello iban danzando. Como les decía la vez anterior que pudimos hablar acerca de estos temas, pensaríamos que fuera ya casi todo esto como los cuentos de hadas, ¿no? El vivieron feliz para siempre, ya viene el arca de Dios, ya viene todo perfectamente bien, y esa es de repente la manera en la que nosotros nos acercamos hacia las cosas de Dios. Lo hacemos por nuestras necesidades, lo hacemos sin la orientación de Dios y lo hacemos de la manera que nosotros creemos que debe de ser la correcta. Los carros nuevos. ¿Cuántas ocasiones no podríamos nosotros describir este término de carro nuevo con lo que hacemos en nuestra vida? Nosotros queremos inventar la manera en la que nos acerquemos a Dios. Queremos hacer innovadores de repente en la parte de lo que es la adoración, la alabanza, el estudio y todo ese tipo de cosas. Y no nos ponemos a pensar si esto verdaderamente es lo que le agrada a Dios, si es la forma en la que Él está pidiendo que se hagan las cosas. Porque dejó ordenanzas muy claras. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor el cuadro hubiera sido tan feliz como la descripción de la danza de David con estos 30,000 alrededor del arca, porque ya venía de regreso la gloria de Dios a Jerusalén, a morar en el lugar donde le correspondía. Pero si leemos el relato, versículos 6 al 11, nos vamos a dar cuenta de algo totalmente distinto. Ese no era el plan de Dios. Y dice así, verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Imaginemos entonces el tropiezo y pues la primera reacción que tuvo Usa, con toda la buena intención del mundo, fue poner la mano para evitar que el arca se cayera. Pero veamos cuál fue la reacción de Dios. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Imaginemos nada más entonces qué es lo que podría haber pasado. Yo creo que cualquiera en la carne hubiéramos reaccionado y reaccionamos regularmente igual que David cuando nosotros pretendemos acercarnos a Dios y Él hace algo que no nos gusta, algo que no nos esperábamos, cuando nos rechaza, cuando no permite que sigamos avanzando, cuando de repente pone un gran tropiezo hacia nuestras ideas y planes de lo que tratamos o pretendemos darle a Él. Usa este pobre muchacho sin tener ninguna mala intención, por el contrario, yo creo que hasta su reacción hubiera sido realmente felicitada por cualquiera, ¿no? Lo hizo muy rápido, pero el simple hecho de haber puesto la mano y tocar el arca del pacto fue suficiente para que Dios se enojara y muriera. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios no se agradó en medio de el hecho de que David fuera a recoger esa arca? Y mucho más esa pregunta de ¿por qué mató a Usa? Finalmente lo que quería era proteger el arca. La respuesta es clara y la hemos estudiado en otras ocasiones. En el libro de Éxodo, en Números, en Deuteronomio, habla muchas veces la palabra acerca de las ordenanzas de Dios. Dios es un Dios de orden y le gusta que se obedezcan sus órdenes. Da algunas muy precisas. En el caso del arca, así fue. No tan solo el cómo construirla, con qué materiales hacerla, quién la debería de hacer, sino la manera como se debería de manejar.
Y uno de los grandes secretos que se les habían olvidado ya al pueblo de Israel en ese momento es que el arca tenía 4 anillos de oro. ¿Para qué eran? Para que esos anillos fueran por donde pasaran unas varas recubiertas de oro, las cuales iban a utilizar solamente hombres escogidos para mover el arca de un lugar a otro. Nadie más la podía tocar. Y Dios advirtió y dijo claramente, quien la toque, morirá. Quien se acerque, morirá. Quien se acerque al lugar santísimo en el propiciatorio, perdón, en el tabernáculo para tratar de ver lo que es el propiciatorio, morirá. Dios ya se los había dicho, pero para ese tiempo los señores israelitas y David mismo se habían olvidado de todo ello. David, ¿qué hace? Se entristece. Me supongo que en algún momento también se habrá alarmado por la muerte de Usa. Y pone el nombre al lugar, algo que me llamó mucho la atención. Pérez, así como el apellido, igualitito. Pérez Usa. Pero ¿qué quiere decir? Quebrantado fue Usa, o el quebrantamiento de Usa. Y Dios en ese momento nos muestra que cuando nosotros hacemos las cosas como Él no nos las está pidiendo, por más buena intención que haya en nuestro corazón, Él no las va a aceptar y las va a rechazar. Si insistimos, va a llegar al grado de quebrantarnos como Usa, al grado de la muerte. A lo mejor en este momento a nosotros no nos mata, pero sí de repente nos pone en el sitio que nos corresponde, aunque nos sintamos muy mal. Y nuestra reacción evidentemente será la misma. Nos vamos a sentir entristecidos porque Dios no aceptó lo nuestro. Teníamos toda la mejor intención. David quería darle la gloria a Dios. Y se sintió temeroso porque mató a Usa. Y nosotros también de repente nos da miedo y nos alejamos. Y dejamos de hacer lo que Dios realmente quiere que haga. 3 meses pasaron en las que el arca quedó en casa de este hombre, Obed Edom. ¿Y qué fue lo que sucedió? Durante esos 3 meses, Dios le prosperó. Y también prosperó David, porque esos 3 meses le sirvieron para seguir construyendo cosas, le sirvieron para ganar algunas otras batallas con los filisteos, y finalmente le sirvieron también para que él pudiera llegar a lo que todos necesitamos tener, la reflexión, y preguntarnos por qué Dios no acepta lo que en su momento pretendemos darle, lo que por su momento pretendemos hacer, lo que desde nuestro corazón o nuestra necesidad queremos mostrarle. David entró en reflexión después que le dijeron, oye, hubo prosperidad, entonces quiere decir que el arca de Dios, el gozo de Dios, no es tan malo, su gloria debe ser buena. Ahora vamos a saber qué es lo que sucedió. Cambia completamente el relato cuando leemos que va David, el verso 12 de aquí de 2 Samuel nos dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Pero nos preguntaríamos entonces en dónde estuvo la diferencia. Primero la trató de llevar y fueron castigados. Después, en un solo versículo nos dice que cuando hubo prosperidad y bendición en la casa de Obed Edom, entonces David sí fue y la trajo a Jerusalén. La clave está en el otro libro. Vamos a leer Primera de Crónicas, el capítulo 15, versículos 1 al 3. Y dice así, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Cambió completamente ya la postura de David. En este momento hizo las cosas, sí, como Dios manda. Primero reconoció que los únicos que podían estar al servicio del arca, protegerla, transportarla y cuidar de ella, eran los levitas. No todos, porque aparte eran una clan dentro de la tribu de Leví, que eran los encargados de todo este tipo de manejos.
Después leemos en versículos 11 al 13, ahí mismo en el capítulo 15. Dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar al que he preparado, pues por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Empezamos entonces a encontrar sentido a todo esto. Podemos ver que Dios no es un Dios malvado, vengativo, ni nada de esto, sino es un Dios de orden. Ahí en la descripción encontramos el nombre de Abinadab, el hombre que tuvo en su casa el arca. Y obviamente él no moría porque era de la tribu de Leví, personas que estaban autorizadas por Dios para poder estar cerca del arca, para poder guardar de ella. Y por eso es que no había sucedido nada. Sucedió cuando los hombres empezaron a meter mano en lo que no es correcto, empezaron a meter mano en lo sagrado. Versículos 27 y 28 de ese mismo capítulo dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Cuenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas, címbalos y al son de salterios y arpas. Leemos una descripción muy similar a la anterior, pero hubo una gran diferencia. Cuando se decidió por parte de David hacer las cosas desde su propio entender, desde su propio gusto, así como él quiso, también hubo una celebración y un júbilo, pero que terminó en un desastre, en la muerte de un hombre, por haber hecho las cosas de una manera distinta a como Dios nos las pide. Al cambiar completamente la situación, vemos que también hubo júbilo, también hubo danza, también hubo canto y baile. Pero en esta ocasión, sí, por el gozo de que Dios estaba siendo acepto a las cosas que yo le ofrecía. En el libro de Samuel, donde estábamos leyendo la primera descripción, leemos que David, después de algún momento, que iban sus hombres a llevar esta arca, estaban todavía con el gran temor de qué es lo que iba a pasar. Dice el verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, escuchen solo 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Qué quiere decir? Finalmente Dios aceptó el modo en el que se venían haciendo las cosas. David lo supo y en ese momento quiso hacer sacrificio, holocausto a Dios, para agradecerle que les había dado señal acerca de que las cosas se estaban haciendo de manera correcta y no como lo habían hecho la vez anterior. Esto es una historia que nos muestra la naturaleza normal, la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios, pero también es evidentemente el preámbulo y el ejemplo de cómo nos debemos de acercar y cómo debemos de hacer lo que es para Él. Repito, el simple hecho de sentarnos a orar, el hecho de sentarnos a leer su palabra o de reunirnos a poder celebrar lo que ahora tenemos, esta reunión, porque está la presencia de Dios aquí y porque es tierra santa y porque debemos de guardar ordenanzas, no porque sea muy claro si nos digan los tiempos exactos en los que te tienes que levantar, saber, subir, eso no lo quiere Dios. Lo que quiere Dios es la actitud de nuestro corazón y cómo, de alguna manera, el lograr hacer que el gozo y la gloria de Él vuelvan a nuestro corazón y vuelvan a nuestras reuniones. Hay condiciones muy claras acerca de lo que debemos de estar haciendo. Repito, lo primero es aprender cómo Dios quiere que hagamos las cosas. En el momento que David las hizo desde la óptica de Dios, cambió completamente la situación. Primero le hizo una tienda específica donde fuera a llegar, después no fue un carro nuevo, no fue por su diseño carnal de decir cómo me voy a adornar para que Dios venga aquí y Él todavía esté más agradecido conmigo porque le puse lo mejor de lo mejor, la mejor carroza que existía en el reino, se la hice para Él. No, Dios quería que lo hicieran tal como Él les había mandado. Y finalmente, cuando se buscó la manera correcta, Dios bendijo a este hombre y a ese lugar.
Hay una condición también muy clara que vamos a leer un poquito más adelante en el relato. Todo es un suceso. Vemos a este rey David, a todo el pueblo ya realmente con gozo, trayendo el arca del pacto de una ciudad que estaba como a 24 kilómetros del lugar donde ellos estaban. Y no podemos más que imaginarnos realmente toda esta escena, llegar a la ciudad de David, a Jerusalén, todo el mundo rodeando el arca, felices, danzando, cantando, tocando, verdaderamente gozosos de todo esto. Y en el momento en el que van las cosas avanzando por ahí, vemos un hecho también de el cual Dios no se agrada. Dios nos pide que seamos de un corazón totalmente dispuesto a encontrar cuál es la razón de la que Él nos trajo a este lugar. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y Él no nos dice nada, cuando escuchamos un mensaje y Él no nos dice nada, cuando venimos a la iglesia y no encontramos más que disgusto porque pues, a lo mejor estuvo medio aburrida la alabanza o porque en alguna medida lo que se predicó no era lo que yo necesitaba y fue un día perdido. ¿Qué es la realidad de lo que está sucediendo en nuestra vida? ¿Es verdad lo que alrededor pasa? ¿O será que tu corazón es el que está mal? Porque cambia completamente las cosas. Ya no son como se dice, no se predican, son como uno las escucha y las recibe. Y hay un ejemplo aquí, después de, como les digo, esta escena de júbilo total en la que nos debería de llenar a nosotros también de gozo. Una persona que había tenido una relación muchos años antes con David y que en su momento viene y le dice claramente algo que me llama muchísimo la atención. Vemos aquí en el relato que dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, estoy leyendo el verso 15, 16 y 17, de David, aconteció que Mical, ¿sí recuerdan quién era Mical? La esposa de David, la primera, la que le dio Saúl, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Estamos ahorita, segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 15 y 16. Imaginemos lo que pudo haber sentido el propio David en su momento, cuando llega lleno de gozo, lleno de júbilo, con todos sus hombres atrás de él, todos festejando porque la gloria de Dios regresa a Jerusalén, porque Dios está agradado con lo que estamos haciendo, porque el camino que estoy tomando es el correcto, y llega a su casa y se encuentra con una Mical que lo menosprecia. ¿Quién estaba mal? ¿David en su júbilo o Mical en su corazón? Evidentemente Mical era la que estaba mal. Leemos un poquito más adelante, versos 20, y dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro, un cualquiera. ¿Lo criticó? Directamente. Yo no creo que David en ese momento se haya desnudado completamente. Al final, en esos tiempos, las ropas que se usaban era una sobre de otra, sobre de otra y sobre de otra. Probablemente lo que se quitó fue la capa o la bata o como le quieran llamar a la parte de arriba y quedó con la ropa más sencilla en la parte de abajo. Pero esto le criticó Mical y le dice claramente, ¿no? Imagínate el hombre de Israel haciendo estas cosas. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Imaginemos nada más lo que fue la raíz de amargura que se generó en el corazón de Mical, que nunca pudo volver a tener el gozo de poder experimentar esa cercanía con Dios, y ni siquiera ya la cercanía con David, un hombre al que ella amaba, porque lo leímos al principio del relato de la vida de David, que Mical fue dada a David
por conveniencia de Saúl, pero también porque ella le dijo a su padre que amaba a David. Entonces empezó el amor que se convirtió en menosprecio y que se convirtió en amargura. Eso de repente es justamente la misma imagen que nosotros podemos llegar a tener cuando nuestro primer amor se nota tan fuertemente, con fervor, con gozo, con gracia. Venimos, alabamos, estudiamos, nos acercamos, compartimos y en algún momento cambia nuestro corazón y cuando sentimos el gozo de otros, sale por encima de nuestras intenciones la amargura de nuestro corazón. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos de un corazón dispuesto y que tengamos algo totalmente distinto en nuestra vida. Finalmente, para ya terminar y no alargarme más, seguimos leyendo el relato y vemos que más adelante David, con toda buena intención, después de que comprobó la relación que tenía él con Dios, el gozo de haber regresado el arca, después de haberse engrandecido como rey, de haber tenido grandes triunfos, pues inmediatamente llegó en un momento a lo mejor de reflexión, sentadito ahí en la, ¿cómo podría decir? A lo mejor terraza del palacio, donde ves la grandeza de lo que Dios te ha dado, cómo ha estado haciendo todo para que prosperes, para que haya bonanza en medio de tu vida. Y él se le ocurrió hacer un templo, el templo de Jehová. Pero Dios tenía algo distinto para él. Lo digo adelantándome al hecho, porque finalmente David trae a uno de sus mejores consejeros, a Natán, y le dice: oye Natán, fíjate que estoy pensando esto, ¿cómo ves que construimos un templo majestuoso para Dios y demás? Y Natán le dice: sí, hazlo, vete para allá. No llegó mucho más de la noche para que Dios se haya acercado a Natán, porque Natán era uno de los profetas. Se acercó a él y le dijo: ¿sabes qué? Ve a decirle a David que no, que yo no quiero su templo. No lo quiero porque sus manos están manchadas de sangre, de mucha sangre, mató a mucha gente. Entonces, no lo quiero, no quiero eso. Y si nosotros nos encontramos en una situación similar, repito, cuando hacemos grandes proyectos, cuando nos ilusionamos para hacer servicios para Dios, cuando tratamos incluso, bueno, en la parte secular, hacer nuestros proyectos de trabajo, grandes empresas y ganar mucho dinero. ¿Cuántas ocasiones no nos entristecemos cuando Dios dice: no, no va por ese lado, no quiero, así que no te voy a permitir que lo hagas? David en ese momento pudo haber actuado de esa manera, pero no lo hizo, porque él sabía perfectamente que había ya una gran bendición para su vida y que en ese caso Dios iba a trascender mucho más que el simple hecho de construirle el templo, por más majestuoso que éste pudiera haber sido. Finalmente, el mensaje de Dios a través de Natán hacia David es: no lo vas a hacer tú, te voy a dar un hijo que se va a llamar Salomón, y Salomón será el que construirá el templo. Si fuera yo y me dijeran eso, pues yo creo que lo primero que hacía era irme a guardar a mi casa, de coraje, a decir: híjole, qué mal agradecido eres Dios. Todavía que te voy a hacer el templo gigantesco, todo cubierto de oro, piedras preciosas y demás, y todavía me dices que no. ¿Sabes? Ahí te vas. ¿Y sabes qué? Por segunda ya ni cuentes conmigo, ¿eh? Porque yo ya no voy a hacer nada, porque lo que quiero hacer para ti, tú lo prohíbes. Eso es lo que en la carne hubiéramos pensado. Pero vemos en David algo distinto. Primero, como decía, la certeza acerca de la promesa de Dios. Y él ya le había dicho que iba a ser más trascendente toda su heredad. ¿Hasta dónde llegó la trascendencia del trono de David? Recordemos cómo es llamado Jesucristo, del linaje de David. Y cuando Jesucristo muere, resucita y se va al cielo, ¿en dónde se sienta? En el trono de David. Así fue la trascendencia de David. No tenía por qué demostrar ya nada más, y lo que sí era ser obediente, lo cual hizo. ¿Qué sucede cuando nuestras buenas intenciones no bastan? Tenemos que ser obedientes a Dios, y en este caso David lo fue, porque sí, la palabra de Dios fue totalmente preparada y fue real, y la obra fue realizada por manos de Salomón. Pero adivinen quién preparó todo: David.
David fue el que hizo todas las reservas necesarias para poder construir ese templo, que fue una obra multimillonaria. A precios de hoy día yo creo que no podría haber ninguna comparación de lo que se hizo en ese momento. David fue el que hizo el acopio de todos esos materiales y todas esas riquezas para que se lograra la construcción del templo. Y adivinan que además, David fue el que, inspirado por Dios, hizo los planes del templo también. La obra, solamente la construcción, la hizo su hijo Salomón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios de una forma poco reverencial, cuando no guardamos el orden que Él nos pide, por más que haya buenas intenciones dentro de nuestro corazón, así como usa, podemos resultar muertos. O probablemente, como en algún momento pudo haber sido la suerte de David, podemos enfriarnos y podemos ver las cosas totalmente grises y alejarnos de lo que verdaderamente es el enfoque de lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. O a lo mejor podríamos estar como Mical, endureciendo nuestro corazón, permitiendo que las raíces de amargura se vayan afianzando cada vez más a Él, que ni aún el poder del propio Dios pueda volver a arrancarlas y ablandarlo. Eso es lo que le sucedió al faraón. Fue su corazón endurecido a tal grado que por más que en algún momento se sintió, sí, obligado por Dios a dejar salir al pueblo de Israel, 3 o 4 días después los fue a perseguir nuevamente. Eso es lo que pasa en nuestros corazones. Y hoy, que es un día de cambio y transición, hoy que estamos en un día tan importante en la vida de esta iglesia, no queda más que reflexionar acerca del futuro que vamos a tener y del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el caso de David, fue ser el gran rey sobre Israel, pero hubo otros hombres ahí, en medio de toda esta historia, que cumplieron con el trabajo que Dios les pidió sin hacerse a un lado, y todos ellos fueron bendecidos. No seamos bien intencionados solamente, sino trabajemos conforme a la palabra de Dios y hagamos que la comisión que tenemos cada uno de nosotros de llevar la palabra, de ser buenos testigos, de dar buen testimonio, de incrementar la gloria del reino de Dios en esta tierra, sea lograda desde lo que Él nos marca, no desde lo que nosotros querramos. Dios es un Dios de orden y quedó muy claro. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos muchísimas gracias porque una vez más tu palabra es clara y nos enseña y nos muestra el camino que debemos de tomar. Gracias porque tú nos das ejemplo a través de la vida de tus hijos, de estos grandes hombres, a los que reconocemos como personas que estaban conforme al corazón de Dios. David es uno de ellos. Y te pedimos que nos permitas que nosotros también nos pongamos en sintonía en ese mismo nivel de ser conformados nuestro corazón junto al tuyo. Yo te pido, Señor, bendición para cada uno de nosotros, que nos des entendimiento, que nos des sobre todo también hoy gozo y ánimo para lo que se presenta adelante como un reto para esta iglesia, Señor, que es demostrar que a pesar de las transiciones somos fuertes en ti y podemos salir adelante. Yo te doy muchísimas gracias, Señor, porque sé que tu oído está siempre inclinado, atento a nuestros ruegos, y sé perfectamente que tu respuesta es pronta en el corazón y en el oído de cada uno de nosotros. Danos simplemente la certeza, Señor, de saber que tu voluntad se está haciendo y danos el gozo de poder sentir tu presencia en nuestros corazones. Yo te doy gracias, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Perdón.